Segunda hora de transmisión y allá en el Comercio TV, cuando Quito presenta 7 grados centígrados de temperatura, mi querida Ali. Todavía estamos congelados a la hora de mañana, así que por favor salga abrigados, pues todavía hace frío en la capital, viento helado esta mañana. Desayune rico, si recién abrió el ojo, tenemos que contarle muchísimo en esta siguiente hora de transmisión. También decirles que el tráfico en Quito comienza a tomarse ya un poquito más pesado. Ahí estamos viendo zonas rojas, quiere decir que la carga vehicular está ya fuerte en la avenida Napo, la Pichincha, la José María Velasco Ibarra. Este es el trébol donde vemos poco a poco se torna anaranjado hacia la autopista del Valle de los Chillos, la vía que conduce hacia la autopista. No existe mayor carga vehicular, incluso en la Simón Bolívar, algunos trancones, producto aquí de lo que separan los señores taxistas y buceteros. Por eso se torna un poquito complicado esta zona. En la José María Velasco Ibarra, el tráfico hacia la zona centro-norte de Quito está totalmente despejada. Ahí lo podemos mirar. La Ladrón de Guevara comienza ya a congestionarse. Es una vía importante esta que une hacia la Patria, hacia la 12 de octubre, hacia la 6 de diciembre. Hay zonas como esta en el centro-norte de Quito. Ojo con los que están saliendo. En esta zona de acá, pues tenemos ya algunos inconvenientes de tráfico. Esto es cerca de la General Ignacio de Vintimilla, o la Vintimilla como se la conoce. Igualmente esta zona está con un poco de tráfico congestionado muy tempranamente en la mañana. En Antonio Marchena igualmente hay tráfico, así que si usted está en las zonas norte y centro-norte de Quito, está por estos sectores, tengan amabilidad, tome vías alternas. El resto de las vías todavía, como estamos en época de vacaciones, presentan poca carga vehicular. El mercado de San Roque y el occidental, como de costumbre, ligeramente rojo. Así está el tráfico en el distrito metropolitano de Quito. A tomar vías alternas entonces. Bueno, vamos a iniciar con la información. Les contamos que por tercera ocasión se presentó una nueva acción de protección para dejar sin efecto el proceso de fiscalización y posible juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los legisladores esperan que esta acción sea rechazada y poder continuar con la causa. La Comisión de Fiscalización se reunió para analizar el informe final sobre el posible juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El documento preliminar menciona que los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Cintonio y Rosa Chalá habrían incumplido en sus funciones constitucionales. José Tuárez no podía participar ya que su orden le exigía que renuncie reiterativamente, pero él hizo caso omiso de eso y siguió con este proceso de campaña. En medio del debate para elaborar el informe sobre el pedido de juicio político, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, dio a conocer que el titular del organismo ciudadano, José Tuárez, presentó una nueva acción de protección para dejar sin efecto el proceso de fiscalización. Delegado a los abogados para que puedan acudir a estas audiencias y entendemos que van en el mismo sentido que las anteriores, con el objetivo de detener o parar el proceso que se está llevando al interior de la Comisión de Fiscalización. Esta acción iría en contra del presidente de la Asamblea, César Litardo, los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y de las comisiones de Participación Ciudadana y de Fiscalización. Nadie puede interponer una acción sobre otro poder que está cumpliendo con su rol a cabalidad. Así que esperemos que los jueces actúen como tiene que ser, negando estas acciones. Bueno, si la acción de protección, a diferencia de los 2 momentos anteriores, esta vez se procesa, entonces, claro, la Comisión de Fiscalización tendrá que detener el proceso, pero existen otras instancias a las que la Asamblea, la Comisión y todas las instancias que han sido, en este caso, contra las cuales ha sido interpuesta esta acción de protección, tendremos que tomar para continuar con un proceso que es legal, que es legítimo. Ante esta nueva acción, el pronunciamiento de varios legisladores no se hizo esperar. Creo que todos los mecanismos que se puede utilizar para evitar el juicio político lo están tomando y eso nosotros estamos preparados. Yo creo que son patadas de ahogado. El documento final que será puesto a votación recogerá las pruebas de cargo y descargo, los pronunciamientos, las conclusiones y las recomendaciones. Vamos a ir en una línea. Yo creo que es unánime el criterio de la Comisión en el hecho de decir de que hay elementos suficientes para ir a un juicio político. Informó Patricia Aldaz. El consejero electoral Luis Verde Soto presentó una investigación que evidenciaría las irregularidades en la información contable entregada por el movimiento Alianza País al Consejo Nacional Electoral en el año 2013. Le contamos.
Al menos 5 esquemas para la supuesta entrega irregular de aportes a Alianza País fueron identificados en la investigación hecha por las consejerías de Luis Verde Soto y Enrique Pitá. Yo he hablado en algún momento de que hemos encontrado ya no solamente una contabilidad doble, sino que nos encontramos también con los otros casos. Yo he dicho una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta contabilidad. Para la realización de esta investigación, Verde Soto explicó que utilizó la base de datos entregada por los portales que realizaron la investigación periodística denominada Arroz Verde, pero además se hizo un cruce manual de cuentas con el Servicio de Rentas Internas, lo que corroboró las supuestas irregularidades. Según Verde Soto, se pudo identificar a al menos 78 contribuyentes que donaron montos superiores a los $10.000, sin tener una clara fuente de ingresos. Además, habrían 28 aportantes que dieron montos iguales o superiores a los $20.000, todos para la campaña de 2013. Consiguientemente, lo que tenemos es de que hay una relación entre que estos 28 aportantes correspondían a o tenían empresas que habían sido liquidadas o empresas sin funcionamiento. Esta investigación también corrobora el supuesto cruce de facturas como una de las maneras en cómo se captaban los recursos. Entonces tenemos, como ustedes ven ya ahí, varias contabilidades sobrepuestas. La de la empresa que oculta un dinero que es entregado indirecta a través de intermediarios de ese país, la del intermediario que seguramente gana una comisión. Ese intermediario busca proveedores. Este primer informe hecho por ambas consejerías fue ya entregado a la Fiscalía y a Contraloría para que se tomen las acciones pertinentes, informó Carolina Basante. El proyecto orgánico reformatorio del Código Orgánico Integral Penal fue aprobado por la Asamblea Nacional para debatirse en 2 partes. Durante esta sesión se analizaron temas relacionados con el aborto y la seguridad ciudadana, puntos que forman parte del libro 1 de este cuerpo legal. Por unanimidad, 117 votos afirmativos, se aprobó la moción de la asambleísta Jimena Peña para analizar los temas de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en 2 partes. Los temas que se estarían abordando hoy son el capítulo que contienen los capítulos relativos a grandes violaciones de los derechos humanos y delitos contra la libertad, más los insumos del proyecto de ley de seguridad ciudadana. Hasta ahí la primera jornada de debate que puede tener varias sesiones. Justamente entrando en materia, la legisladora Marcela Guiñaga, quien fue presidenta de la Comisión de Justicia, mostró su negativa hacia la incautación con medida cautelar, que se topa en estas reformas. A lo cual pondría mis reparos en el caso de que así fuese, porque estaríamos ante la posibilidad de una posible vulneración de derechos dentro de un proceso. La despenalización del aborto fue otro de los puntos a los que se refirió la legisladora. Esto refiere al artículo 150 denominado aborto no punible. La sociedad tiene que ser más sensible con esa parte más vulnerable. Cuando a una mujer la han agredido en lo más íntimo de su ser, el Estado no la ayuda, el Estado no la apoya, el Estado y la sociedad machista la condena. Eso es lo reprochable. Y me alegro hoy que hayan políticos que hayan cambiado sus posiciones. Y yo también quiero decirle, la mía también cambió. Y cambió porque los políticos tenemos que reconocer cuando alguna vez pensamos una cosa y luego creemos otra. Eso es parte del quehacer político. En torno a la seguridad ciudadana como parte de las reformas al COIP, el legislador Henry Cucalón nombró los delitos donde existen modificaciones con el fin de que se aplique la rigurosidad. En lo que se refiere a contravenciones, sube de 15 a 30 días. Para delitos de abuso sexual de menores de 14 años, de 7 a 10 años. En el caso de menores de 6 se cambia de 10 a 13 años. Pornografía infantil se cambia de 7 a 10 años. Eso es lo que queremos. Que no haya más pretextos para aplicar la rigurosidad que exigen los ciudadanos en un tema tan grave como este. Se conoce que más de 29 legisladores están registrados para este debate, por lo que, como señaló la legisladora Peña, esta primera parte podría tomar hasta 2 sesiones más. Para el segundo debate, los temas pendientes son los delitos contra el ambiente, responsabilidad ciudadana, delitos contra la estructura del Estado y, como parte del libro segundo, medidas cautelares, procedimiento ordinario, procedimientos especiales y los insumos de la ley anticorrupción. En esta segunda sesión consta lo relacionado con la legalización del cannabis. Informó Javier Rosero.
7:09 en la mañana, amigos, 6:09 allá, los que nos ven en Galápagos. El Banco Central del Ecuador implementará políticas antisobornos con el fin de garantizar la transparencia en el servicio público. En el evento de lanzamiento estuvo presente el secretario anticorrupción Iván Granda. Le contamos. Con esta nueva política, el Banco Central está facultado para ejecutar y establecer mecanismos que permitan prevenir y sancionar todo tipo de actos de soborno, con el fin de garantizar transparencia en el servicio público. Lo que busca también es que cualquier práctica que se esté dando en la institución o que se pueda dar en un futuro pueda ser también demandada o que pueda ser denunciada en las instancias correspondientes. 27 servidores de la institución fueron capacitados y certificados como auditores internos, quienes serán los encargados de verificar la implementación del sistema de la política antisobornos. Vamos a trabajar en las políticas, en los procesos, en las diferentes instancias que necesitamos para identificar y construir justamente este sistema. La implementación de la misma está alineada a la lucha contra la corrupción que impulsa el gobierno, lo que permitirá que el Banco Central en los próximos meses postule la certificación ISO. 2 bancos centrales a nivel de Latinoamérica que estarían trabajando en este tema de antisoborno. Nosotros somos el segundo. Entonces eso nos da una muestra de que estamos justamente a la vanguardia. En el evento que se realizó este martes participó Iván Granda. Mencionó que la política anticorrupción se está implementando en 6 empresas públicas. Ya no tendremos los escándalos de Petroecuador, de Petroamazonas. ¿Por qué las 6 nos decían? Porque en esas 6 están todos los recursos más grandes que tiene este país. Las prácticas corruptas que en el mundo mueve aproximadamente 2.7 mil millones de dólares. Informó Priscila Cadena. Y la Función Legislativa entregó a la Asamblea Nacional una serie de propuestas de observaciones para reformar el Código de la Democracia. Los articulados apuntan a cambiar la asignación de escaños, la distribución del gasto electoral y la violencia política contra las mujeres. Diana Tamain, titular del CNE, y el juez Arturo Cabrera del Tribunal Contencioso Electoral llevaron hasta la legislatura su contribución a las reformas del Código de la Democracia. El documento que recoge las propuestas de ambos organismos fue entregada al presidente de la Asamblea, César Litardo. Esperamos que las bancadas legislativas se comprometan con la democracia de nuestro país y que recojan esta propuesta y esta iniciativa. Las observaciones entregadas por parte del CNE contienen insumos para el informe para segundo debate, que ya está listo para discutirlo en el Pleno. Tiene que ver con la fórmula de adjudicación de escaños, cambiar el método de Hunt hacia Webster, eliminar las circunscripciones electorales, violencia política de género, el derecho de participación de las mujeres en las listas que presenten los partidos políticos, control del gasto electoral. Mientras tanto, los ámbitos jurisdiccionales son la tónica de las propuestas del Tribunal Contencioso Electoral. El Código de la Democracia carece de un capítulo, de un título que enmarque el procedimiento de las causas contenciosas electorales. No puede seguirse tramitando en los procesos los juicios de carácter electoral sin una norma que tenga una jerarquía de ley. Estas observaciones sí podrían acogerse para el segundo debate y entrar dentro del paquete que reformaría el Código para las elecciones de 2021. Así lo explicó Jimena Peña, quien preside la Comisión de Justicia en donde se analiza esta normativa. Sé que algunos legisladores están ya con el interés de hablar de esos temas, de introducir esos temas en el debate y pues creo que una vez que ya se presenten en el Pleno, tendremos que considerar también esos aportes de esas propuestas. Las reformas al Código de la Democracia se retomarán una vez que la Asamblea vuelva de la vacancia legislativa en el mes de septiembre, informó Carolina Basante. Y amigos, con el fin de erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un protocolo para atender casos de acoso laboral con connotación sexual. Le contamos. El Protocolo Interno de Prevención, Actuación y Eliminación de todas las formas de acoso laboral con connotación sexual que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana constituye un elemento inédito en el país. La Cancillería ecuatoriana se convierte en la institución del Poder Ejecutivo pionera en trazar la cancha y establecer mecanismos para combatir una de las modalidades más severas y cotidianas de violencia contra la mujer. El protocolo fue trabajado por la Dirección de Talento Humano de la Cancillería en conjunto con ONU Mujeres. En la formulación del protocolo se han tomado como referentes instrumentos similares aplicados en el sistema de las Naciones Unidas.
con las lecciones aprendidas en el proceso de construcción. Su aplicación debe ser conocida y replicada en otras instituciones estatales. Espero también que sirva de referencia en otros muchos países de la región. Según datos oficiales, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido alguna vez en su vida víctimas de algún tipo de violencia de género. Por ello, el Estado ecuatoriano ahonda en sus esfuerzos para trazar un marco legal y normativo, así como políticas y mecanismos que logren combatir esta problemática. Hay datos y estadísticas que nos hablan de que harían falta 217 años para alcanzar la igualdad de género a nivel global. Claramente no podemos esperar tanto, por lo que se requiere de acciones específicas, de medidas concretas. De esta forma, la Cancillería es la primera institución del Estado en tener un protocolo interno contra el abuso y hostigamiento laboral con connotación sexual, informó Carolina Cuenca. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Fabricio Pillamar, asambleísta del Grupo Ahora, con quien se analizará la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y los juicios políticos. Recuerde, las citas en pocos momentos en El Comercio TV. No se despegue de nuestra pantalla. Ya volvemos. Y estamos a las 7:19, amigos. Gracias siempre por acompañarnos. Nosotros acá, desde el foro principal de Televicentro, les seguimos contando los hechos sucedidos en las últimas horas. El presidente Lenín Moreno se reunió con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. En el encuentro, se abordó temas relacionados con la libertad de expresión y democracia por la crisis política que afronta Nicaragua. Veamos. El presidente Lenín Moreno se comprometió a seguir apoyando políticas para que se restablezcan las libertades en Nicaragua. El anuncio lo hizo en un encuentro a puerta cerrada que se llevó a cabo este martes en el Palacio de Gobierno, en el que estuvo presente el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. Siempre tenemos los brazos abiertos para recibir a quienes defienden los derechos humanos, defienden la libertad de expresión, defienden la tolerancia y el respeto que debe tener un régimen para con sus ciudadanos. Lastimosamente no ese es el caso actual de Nicaragua. El periodista hizo un agradecimiento en nombre de su país al gobierno ecuatoriano por la gestión que ha venido realizando junto con otras naciones latinoamericanas. Ecuador seguirá apoyando demandas de una reforma política para ir a elecciones anticipadas en el plazo más corto posible, de manera bilateral como gobierno de Ecuador y también a través de la Organización de Estados Americanos. Actualmente Carlos Fernando Chamorro se encuentra exiliado en Costa Rica desde enero pasado, con la consigna de vencer la censura en Nicaragua. Denunció que en los últimos años en la administración de Daniel Ortega, más de 60 periodistas han tenido que salir de su país. Mis colegas en Nicaragua están trabajando, resistiendo, a pesar de la censura. Sobre la situación de Nicaragua, según el periodista, la falta de diálogo ha derivado en una crisis económica, por lo que aseguró que es necesario que actúen organismos internacionales. Informó Priscila Cadena. Y son varios los eventos que se han realizado en la Asamblea Nacional para festejar los 40 años de retorno a la democracia. Uno de ellos, rendir homenaje póstumo al expresidente Jaime Roldós y declarar al 15 de septiembre como Día de la Democracia. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Es una de las frases del expresidente Jaime Roldós, quien lideró en 1979 el proceso de retorno al sistema democrático luego de casi una década de dictaduras militares, y en conmemoración de los 40 años de retorno a este sistema político, la Asamblea Nacional le rindió un homenaje póstumo. Hoy han pasado 9 años de 3 dictaduras. Y para Jaime Roldós era difícil gobernar democráticamente después de una dictadura, pero lo hizo. Que cometió errores, sin duda, como todo ser humano, pero tenía que enfrentar aquello de que, para pasar una ley, tenía que contar con el Congreso de la República. Fue Marta Roldós, su hija, quien recibió la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, General Eloy Alfaro Delgado. Ustedes han condecorado hoy a un patriota, a un estadista, a un demócrata, pero sobre todo a un hombre bueno. En el legislativo también se han realizado varios actos conmemorativos a la fecha. Entre charlas, conferencias y exposiciones fotográficas se ha recordado 4 décadas de historia. Pero no solo eso.
En el hemiciclo parlamentario también se declaró el 15 de septiembre como Día de la Democracia, con el objetivo de fortalecerla en nuestro país, celebrar el retorno a la misma e incentivar el respeto y la convivencia de los ciudadanos. En Quito informó Andrea Urbe. Es tiempo de contarles nuestro especial, la segunda entrega. Aunque existe el acuerdo legislativo para aprobar el uso de la marihuana medicinal, se descarta en este paquete de reformas del Código de la Salud la siembra, autocultivo y producción nacional, lo que dejaría a los consumidores de esta planta a expensas de la importación. Le entregamos. Veamos. Lo primero, me dejó de doler todo el cuerpo, abandoné el bastón y ya podía caminar. Ya podía salir, mi ánimo estaba mucho mejor. Mi calidad de vida ha mejorado increíblemente. Los activistas y usuarios del cannabis medicinal concuerdan en que la ley que legalice el uso de esta planta en Ecuador viene incompleta, pues aunque en un principio se viabilizaba la producción nacional, esto quedó descartado frente a la oposición de los sectores más conservadores del legislativo. Y es un problema porque empuja a la ilegalidad a las personas. ¿Qué pasa a aquellas personas que no pueden acceder a comprar aceite de CBD? Lo único que se está promoviendo es que se active el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ellos van a tener todo el poder como ellos lo tienen al generar y al crear primero unas sustancias que no son realmente tan buenas. Muchos de los pacientes van a ser los perjudicados. Martínez explica que actualmente ya hay una producción del cannabis medicinal y sus diferentes productos en el país, pese a que es ilegal, por lo que considera que lo conveniente sería la regulación por parte del Estado. Tenemos familias de autocultivadores y prácticamente son familias que como cultivadoras que son, ellas protegen, cuidan, saben cómo tratar su planta, saben cuando una planta está enferma, saben cuál es el producto que es bueno para esto, para otro. Santiago Trejo, experto en regulación de industrias sensibles, va más allá y propone que además del perjuicio a los usuarios de cannabis, el país pierde la oportunidad de entrar en un gran mercado en crecimiento acelerado. Este es un mercado que crece a ritmos del año pasado del 38%. Colombia este año hace su primera exportación y espera en un futuro, tal vez para el 2024, suplir las exportaciones de banano y de flores en conjunto. Ello significa 2.500 millones de dólares. De acuerdo a la investigadora Grand View Research, el mercado global de la marihuana legal alcanzará los 66.3 millones de dólares en 2025. Esta gran oportunidad comercial del cannabis medicinal es algo que tiene claro la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien fue la proponente de este proyecto en el año 2016. Es por eso que no descarta ingresar un nuevo proyecto de reformas del Código Integral Penal sobre este tema. No solamente es la necesidad de garantizar un derecho a los pacientes con enfermedades catastróficas y degenerativas, sino además ver una oportunidad de economía popular y solidaria. Muchos han planteado incluso el tema del uso del cáñamo, que es el rechazo de la planta, que puede ser usado no solamente para tela, para ropa, para papel, para diferentes partes de industria, hasta para combustible. Es decir, hay una serie de bondades y de componentes alrededor de la planta matriz del cannabis que tiene que ser analizado. Actualmente en Ecuador existe una autorización para la siembra, cosecha y cultivo de plantas con principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para medicamentos. Pero el Ministerio de Salud no ha otorgado al momento ningún permiso, ni para personas naturales ni organizaciones, pues a la fecha no existe un reglamento para el uso de este tipo de medicinas, pese a que la Ley de Drogas, de donde se deriva esta normativa, fue aprobada hace 4 años. Informó Carolina Osante. Y el Ministerio de Finanzas publicó una solución para el pago de los incentivos jubilares. Los ha dividido en 3 partes. Sin embargo, los maestros jubilados aseguran que hasta que no se firme un acuerdo no pararán la huelga de hambre.
El Ministerio de Finanzas publicó la solución que el Gobierno Nacional prevé dar para el pago de las compensaciones jubilares. Este se ha dividido en 3 partes. Aquellos que se acogieron a la jubilación voluntaria recibirán un bono con plazos de entre 1 y 10 años. Ellos tendrían la posibilidad, a decir de esta cartera de Estado, de negociar con el BIES y otras instituciones. Quienes sean mayores de 70 años con discapacidad o enfermedades catastróficas recibirán el incentivo en 4 cuotas mensuales sucesivas a partir de agosto. Se prevé un presupuesto de $13.250 por mes de agosto a noviembre en efectivo. Y para los maestros jubilados del 2008 al 2010 se les dará el pago en el último trimestre del año. Recibirían un total de $3.000 cada uno. La diferencia se incluiría, a decir de este comunicado, en el presupuesto del 2020. A decir de los maestros jubilados, quienes han estado alrededor de 15 días en huelga de hambre, no levantarán la medida hasta que firmen un acuerdo. Cuando hay el acuerdo firmado, además, pusimos de condición algo importante. Hemos dicho pago a todos mis compañeros desde el 2008 hasta el 2019. A decir del Ministerio de Finanzas, al momento se han pagado $665 millones en efectivo a 12.730 jubilados y $30 millones en bonos a 600. La deuda está estimada en $1.200 millones. En Quito informó Andrea Orbe. Es tiempo de contarles que 6 jubilados se unieron ya a la huelga de hambre iniciada en Quito hace 15 días por un grupo de 29 maestros para exigir el pago de los incentivos contemplados en la Constitución. Los dirigentes rechazaron las alternativas presentadas por el Ejecutivo, pues creen que al negociar los bonos individualmente saldrían perjudicados. Veamos. No le vamos a dar el gusto. Yo no quiero bonos. No piensa dar ningún brazo a torcer en una consigna que dice defenderá hasta la médula. Nora se jubiló en 2009 con 40 años de servicio y solo le pagaron 12 de los $20.000 del incentivo. Mendigando, cuando es un derecho que nosotros nos hemos adquirido, educando tantos años juventudes. Desde las 9 de la mañana de este martes, 6 jubiladas han plegado a la huelga de hambre iniciada en Quito hace 15 días. Carmen Zaguay salió en 2016 tras 32 años en el magisterio. Cada una con su historia, pero la misma causa. Y tiene que tratar, me imagino, alguna enfermedad también. Gracias a Dios todavía gozo de una buena salud, aparte de un pequeño dolor de los huesos. Sin importar algún quebranto en la salud. Bueno, se da el caso de que sea lo que Dios quiera, pero igual aquí duros todos. Cerca del mediodía ya conocieron el planteamiento gubernamental para que el pago de los incentivos, en el caso de las jubilaciones voluntarias. En ninguna parte la ley habla de pago en bonos. Sin embargo, como ya ha sido público y notorio, los jubilados no quieren saber nada de los bonos del Estado, pues afirman que su negociación en el mercado bursátil implicaría que entren en condiciones desfavorables. Al castigo, que en algunos casos en el año 2013 llegó a ser hasta del 50%. No es lo mismo que el gobierno coja el paquete de bonos de 500 millones que dicen que tienen y ellos lo negocien con el BIES. Contra viento y marea, dicen, por sus conquistas de Montecristi, informó Jorge Escobar. Y con el objetivo de adoptar normativas internacionales en temas de emergencia, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN suscribieron un convenio con el cual se ejecutarán talleres de capacitación, formación y asesoría. Bajo este convenio lo que nosotros estamos haciendo es potenciar el hecho de generar normativas, adoptar también normativas internacionales sobre el tema de seguridad y situaciones de emergencia. También vamos a facultar a través de esto que los técnicos de ECU 911 puedan participar en comités de espejos a nivel mundial sobre todos estos temas y las discusiones que se den con todos los países del mundo. Que hoy nosotros vamos a hacer absolutamente todos nuestros procesos estandarizados, pero sobre todo técnicos. La técnica es una de las mejores maneras para poder determinar cómo estamos y cómo podemos mejorar. Vamos a contarles ahora que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría del Plan Toda una Vida, suscribieron un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. Con ello, voluntarios del Cuerpo de Paz colaborarán en el trabajo social que se lleva adelante en nuestro país. Esto dentro del programa Casa para Todos. Le contamos.
41 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz llegaron al país para brindar sus servicios a los sectores más necesitados. Esta vez su voluntariado se enfocará en los programas de desarrollo social que lleva adelante el gobierno nacional, como Casa para Todos. Esto se alcanzó tras la firma del memorándum de entendimiento entre la Secretaría del Plan Toda una Vida y el gobierno de Estados Unidos. Bueno, el convenio es para 6 años. Y es una oportunidad para el Cuerpo de Paz a asignar voluntarios a las comunidades que está formando Toda una Vida. El objetivo es el de trabajar con las comunidades de Casa para Todos, que como ustedes conocen, son las familias más vulnerables, las familias más pobres. Según la titular del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado, el programa Casa para Todos lleva adelante 22 proyectos habitacionales para familias que se encuentran en pobreza extrema y en estado de vulnerabilidad en 19 provincias. Y vamos a crecer hasta finales de año a 44 urbanizaciones. Entonces la idea es que los voluntarios puedan estar y apadrinar cada una de estas comunidades. Los voluntarios trabajarán bajo programas de intercambio cultural y promoción de salud familiar, con el objetivo de brindar herramientas a las familias con las cuales puedan salir de la pobreza. Vamos a asignar a voluntarios que pueden trabajar en asuntos de salud comunitaria, trabajando con jóvenes y familias, y también un poquito de enseñanza de inglés. En este marco, las autoridades agradecieron a las familias ecuatorianas que acogerán a los voluntarios durante el tiempo que dure su trabajo. Con mucho amor, con los brazos abiertos, como nosotras las familias anfitrionas damos a los voluntarios, ellos siguen acoplándose. Que ellos vienen a formar parte de nuestra familia y son unos hijos más. En Quito informó Adriana Rojas. Y el riesgo país alcanzó su nivel más alto en este año. El indicador se ubicó en 717 puntos. Esto se debería a la baja del precio del petróleo, la reducción de las metas de extracción de crudo hasta el 2021, la lenta aplicación del programa económico con el FMI y el fortalecimiento del dólar. A inicios del 2019 el riesgo país se ubicó en 803 puntos y tras llegar a un acuerdo con el FMI en marzo, el indicador se redujo en alrededor de 500 puntos. Es tiempo de contarles que el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, aseguró que una vez que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, convoque una próxima reunión, el régimen estará abierto a un acuerdo para la restitución del Plan Más Seguridad. El funcionario se reunió con representantes de la transportación urbana. Le contamos. Exige de pie, y si Guayaquil no le responden en materia de seguridad, ante la postura de una alcaldesa sin tregua por el futuro del Plan Más Seguridad para Guayaquil, el gobierno no se hace ningún lío. Hay tantos temas que nos unen con la alcaldía que tenemos que trabajar juntos y encantados de hacerlo. Así que cuando la alcaldesa nos convoque, nosotros allí estaremos dispuestos a colaborar. Lo ha dicho durante una mesa de trabajo instalada con los dirigentes de las cooperativas de transporte urbano, pues los asaltos les han quitado cualquier garantía. Toca trabajar, mejor dicho, en conjunto con las autoridades para determinar muchos puntos que son ya exageradamente críticos en cuanto a la delincuencia. Fue en el Salón Libertador Simón Bolívar, hasta donde acudieron los comandantes de la Policía y Armada Nacional. El jefe del Comando Zonal 8 precisó, no articularán una estrategia distinta. No es nuevo lo que vamos a hacer, vamos a fortalecer las capacidades operativas de nuestro personal y de los recursos logísticos. La ATM se anunció, sin embargo, un avance en los mecanismos de prevención dentro de los mismos buses. Al momento ya hay 1.000 buses de los 2.700 que ya tienen activado este botón de pánico. Esperamos que en los próximos 2 meses ya esté totalmente. Los esfuerzos interinstitucionales conjugando el mismo verbo, aunque sobre el Plan Más Seguridad, el humo blanco sigue infructuoso, informó Jorge Escobar. Saludos cordiales a los televidentes y oyentes de Televicentro en el informativo El Comercio TV y Radio Quito y Platinum FM a nivel nacional e internacional. Queremos dar la bienvenida al asambleísta Fabricio Villamar. Lo invitamos para analizar este tema que está en el debate, en el análisis
Por un lado, la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por otro, los juicios políticos que están en marcha contra 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta Villamar, ¿cómo les va en este proceso, en esta cuenta regresiva, antes de irse de vacancia legislativa? Miguel, buen día, y amigos que tienen la gentileza de escucharnos, buen día. A ver, estos son los dos procesos, ¿no? La uno, lo que tiene que ver con el juicio político. Entiendo que entre el día de hoy y el día de mañana la Comisión de Fiscalización entregará ya el informe sobre los 2 primeros juicios políticos que han sido presentados en contra de José Carlos Tuárez y en contra de los otros 3 miembros del Consejo de Participación. Inicialmente, de lo que entiendo, existen la voluntad de los miembros de la Comisión de Fiscalización de pasar este proceso al Pleno para que el Pleno pase a la votación que puede terminar con la censura y destitución de estos funcionarios. ¿Se van a cumplir los plazos o se va a resolver antes, porque tienen también esa atribución, de tal manera que vayan a la vacancia ya con el juicio político resuelto? Bueno, vale la pena comentarles que son 3 juicios políticos que están en marcha, 2 de ellos han sido unificados, y hay un tercer juicio político que llegó tarde, con una semana de retraso, y este es el que ha ocasionado que la Asamblea decida postergar el receso para poder entrar a conocimiento de este tema la próxima semana. Yo creo que el día martes o miércoles de la próxima semana estaremos ya en votación de los juicios políticos. Sin embargo, ¿Ya en el Pleno? Ya en el Pleno. Ya. Sin embargo, esto es solamente una parte de lo que está sucediendo. La otra parte, y creo que ese debería ser el centro de discusión de todos los ecuatorianos, es si es que tiene sentido seguir conservando esta institución. Y el problema que se tiene es que la mayoría de la Asamblea, la mayoría conformada por el gobierno, por las organizaciones de independientes, se plantea conservar el Consejo de Participación, pero cogerse las competencias de designación de funcionarios. Exactamente. Entonces, yo tengo la sensación de que esto terminaría siendo una burla para los ecuatorianos. Creo que llegamos a este punto porque el gobierno tiene un temor bastante fundado de que una consulta popular que es necesaria para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana pueda convertirse en una consulta respecto de la popularidad del presidente de la República. El tema es el camino. Reforma a la Constitución, reforma parcial, consulta popular, ¿en qué condiciones? Bueno, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto del mecanismo que permitiría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana ante una consulta del movimiento Ahora. Y la Corte Constitucional ha dicho el mecanismo es la reforma parcial. Y la reforma parcial requiere para este caso, una vez que la Asamblea no termina de tomar decisiones, que haya el levantamiento de 132,000 firmas válidas. Estas firmas sean aprobadas por el Consejo Nacional Electoral y con esto la Asamblea Nacional entra en la discusión de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana en 2 debates y posteriormente, mediados por 90 días, y posteriormente esto tiene que ir a votación de los ecuatorianos. La preocupación que tiene el gobierno nuevamente es que esto sea un referéndum respecto de la popularidad del presidente. Bueno, pero el presidente no estaba proponiendo esto. No, pero siempre que se ha hecho una consulta popular, termina siendo una consulta popular respecto de la popularidad del presidente. Pero eso no ocurre cuando el primer mandatario propone. Hay casos, Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, que se echó a pique pronunciamientos del pueblo ecuatoriano. Exactamente. Entonces, es el tipo de cosas que pueden suceder. Y por eso lo que planteamos nosotros es que bien podrían ajustarse los tiempos para que sea la votación de esta pregunta de si es que los ecuatorianos quieren desaparecerle al Consejo de Participación, se la haga durante el próximo proceso electoral. De tal manera que no le asuste al gobierno que lleguemos a esta decisión. Lo otro, ¿qué es, Miguel? Lo otro, en cambio, es hacer una reforma constitucional sin que los ecuatorianos opinen. Y en buena hora la Corte está diciendo que ese no es el camino. Entonces, ahí nos quedamos a la mitad entre el cielo y el infierno, porque resulta que la Asamblea lo único que haría entonces es cogerse las facultades de designación de funcionarios. Pero para que no quede en el limbo, hay que refrendar con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Es que eso es lo que debería suceder. Y eso es lo que la mayoría conformada en la Asamblea no quiere que pase. Ahora, la Asamblea cumple su papel, la reforma que se propondrá,
pero esto tendrá que pasar primero por el dictamen de la Corte Constitucional, luego la estructuración del proceso del Consejo Nacional Electoral. Esto va a tomar su tiempo, por lo menos hasta mediados del próximo año. Sí, pero es que ese es el camino que tiene que seguir. Es decir, para cualquier cambio en la Constitución se requiere primero un dictamen de constitucionalidad y un dictamen de vía que lo otorga la Corte Constitucional. Entonces, ese siempre va a ser el camino. Sea que la proponga el presidente de la República, sea que la proponga la Asamblea, o sea que la propongan los ciudadanos. Lo que pasa es que esta vez los ciudadanos se han adelantado y ya tienen el dictamen de vía y el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ahora, si es un despropósito, y pongámoslo en estos términos, nos va a tocar a nosotros recoger 132,000 firmas para decirle a la Asamblea, señores, esto es lo que ustedes tienen que hacer como una iniciativa legislativa. Bueno, es que la Asamblea falla y ha fallado. Hay que estar presionando para que salgan ley de extensión de dominio, reforma al Código del Trabajo, reforma al Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Salud. Sí, o sea, eso es le debe mucho la Asamblea. A ver, eso es precisamente lo que yo estoy diciendo. Esta es una asamblea que finalmente, luego de 12 años, logra fiscalizar. Porque 12 años antes no se había logrado, ¿no es cierto? Bueno, ahora más bien lo que hay es espeluznarse de algunos medios de comunicación de que se intentan juicios de comunicación contra los funcionarios favoritos. No, y juicios políticos. Sí, señor. Por eso creo yo que llegamos a un momento en donde, sí, la asamblea está logrando de alguna manera hacer el control político, que es una de sus funciones constitucionales. ¿Que estos caminos son tortuosos? Claro que son tortuosos, porque cuando se trata de un sistema excesivamente presidencial, un sistema hiperpresidencialista como el que tiene el Ecuador, se bloquean las posibilidades de que la Asamblea haga el control político. Déjeme ponerlo en los siguientes términos para poder darnos cuenta de qué tan grave es, y de una vez me adelanto concediendo la primicia clásica para este medio, y es que el inicio de un proceso de desmontaje del sistema hiperpresidencialista pasa, por ejemplo, por volverle a conferir a la Asamblea las facultades de vigilancia sobre los funcionarios públicos. Pongámoslo así. Para destituir un legislador, ¿sabe cuántos votos se necesita? La mayoría simple. Es decir, con 37, 38 votos usted puede destituir un legislador. Para destituir un superintendente usted necesita la mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Y para destituir un ministro, 92. Y la Corte Constitucional no es sujeta de control político. Entonces, ahí se expresa el hiperpresidencialismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para estos casos? Volver a conferirle a la Asamblea la capacidad de control del ejercicio de la potestad pública que tiene el Ejecutivo. Entonces, es parte de las cosas que en los próximos días tendremos que presentar. Y eso en buena hora. ¿Cómo? Ni quita derechos, ni reforma la forma de modificar la Constitución, ni es regresiva, evidentemente puede hacerse sin que vaya a votación. Esta parte sí. Ahora, hay argumentos que sostienen que para echar abajo al Consejo de Participación Ciudadana, en derecho se deshace como se hace. Y el camino, dicen, si eso aprobó la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, habrá que convocar a una Asamblea Constituyente. No, no es así. Tan no es así que ya existe un dictamen de la Corte Constitucional respecto de cuál es la forma de hacer esto. Y la forma es, evidentemente, procesar el pedido de reforma en los términos en que se pida, pero pasarlo por aprobación de los ecuatorianos en consulta popular. Ahora, ¿cómo evitar esto que ha sido parte de la historia republicana, el que en momentos se atropelle el ordenamiento jurídico con otro atropello y finalmente sigue en cascada ese irrespeto al ordenamiento jurídico del Estado? Bueno, parte de las cosas que tenemos que recuperar es precisamente el respeto a la Constitución. Entonces, cuando el 3 de diciembre del año 2015, a puertas cerradas, una mayoría inmensa que tenía la gente de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional decidió ir a una reforma constitucional, lo hicieron a espaldas de los ecuatorianos. Bueno, esta vez lo que yo planteo es, si es que vamos a hacer una reforma solamente por el Consejo de Participación, hay que consultarles a los ecuatorianos. Pero hay más temas que he propuesto para una reforma constitucional. Están, por ejemplo, el tema del voto facultativo, la reducción del número de asambleístas, la independencia del Banco Central, la solución de las controversias internacionales en materia comercial por medio del arbitraje.
entre otros temas que están planteados. Entonces, hay varios temas que están en consideración y que tienen que ser tratados, ¿no? Entre los que están en carpeta y los que vendrán, reforma laboral, reforma tributaria, es decir... Sí, pero esos son temas que vienen por reforma a la ley, no por reformas constitucionales. Mire, si es que quieren hacer una reforma económica que implique un cambio de la jornada de trabajo de los ecuatorianos, es bastante probable que cualquier ciudadano, yo mismo tendría que ir a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad, a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de lo que sería el cambio de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque usted tiene una norma en la Constitución que prohíbe el trabajo por horas. Entonces, queremos hacer bien esto. Hay que cambiar la Constitución y sacarle el pedacito que dice que se prohíbe el trabajo por horas. Bueno, esos temas los abordarán oportunamente. Volviendo al caso del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, a su mayoría, ¿habrá los votos para ello? Tengo la sensación de que sí. Una vez que, acuérdese que yo presento el primer juicio político en contra de José Carlos Tuárez con el respaldo de 57, 59 legisladores. Y 3 semanas después, la mayoría de la Asamblea, compuesta por, creo, la bancada de gobierno y los bloques de independientes, presentaron la misma iniciativa por diferentes causales con 79 firmas. ¿Cuántas se necesita para llegar a un proceso de censura y destitución? 70. Y esto de alguna manera podría decirse que es un aprendizaje para que no le vaya a pasar a la Asamblea lo mismo que le pasó en el caso del juicio a la señora María Fernanda Espinosa, en donde comienzan con bombos y platillos y todo va bastante bien hasta el momento de la votación, en donde a algunos colegas se les ocurre que no hay mejor hora de irse a hacer pipí en el baño que la hora de la votación. ¿Qué le hace garantizar que los que firmaron, primero, asomen al Pleno de la Asamblea y segundo, voten por ello? Nada. La responsabilidad de cada uno de los legisladores. No hay garantías, no es que están entregando una letra de cambio para garantizar que van a ir a votar en ese día. Simplemente es la responsabilidad de cada legislador. ¿Han suscrito el inicio de un juicio político? Perfecto. Ahora bien, dentro de la Comisión de Fiscalización, quienes somos interpelantes, hemos ido a presentar nuestros argumentos y a presentar las pruebas de cargo. Hemos sustentado durante todo el proceso y ahora, una vez que el proceso pase al Pleno de la Asamblea, tendremos que argumentar en el Pleno de la Asamblea también. Pero mientras tanto, el paso previo es que la Comisión de Fiscalización decida que existen causales necesarias como para llevar a juicio político al Pleno de la Asamblea. Eso supongo yo que pasará durante el día de hoy o mañana más tardar. ¿Cree usted que los juicios políticos contra la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana estará concluido la próxima semana? Pienso que sí. De hecho, parecería existir un acuerdo entre la mayoría de los integrantes de la Asamblea respecto de que hay que ir al juicio político y evidentemente le decía, aquí ya hay un aprendizaje. No nos pueden coger de giles 2 veces seguidas. Entonces, en esta vez entiendo yo que se va a entrar al juicio político con los votos en el bolsillo. ¿Sería la próxima semana? Entiendo yo que el presidente de la Asamblea podría convocarnos entre el martes o miércoles de la próxima semana. Acuérdese que una vez que al Pleno para desarrollar los juicios. Una vez que la Comisión de Fiscalización define que hay indicios suficientes para entrar en el enjuiciamiento político, le presenta esto al presidente de la Asamblea y el presidente de la Asamblea tiene 5 días para convocar al Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, si es que presentaran hasta el día jueves, el presidente de la Asamblea bien podría convocarnos el próximo miércoles a juicio. ¿No le asusta como interpelante estas acciones del cura Tuárez de las acciones de protección? ¿Va a Ibarra, va al litoral? No, porque ha perdido todas las acciones de protección que presenta. Tampoco me preocupan las hordas. ¿Cómo funciona la justicia? Que hoy está a la vista. Sí, pero también es una justicia que está entendiendo que también está bajo la observancia de la Asamblea de la República. Por lo tanto, si es que pasara algo así, que se prepare el juez para irse a su casa, porque es evidente que no se le puede quitar a la Asamblea la facultad de fiscalizar. Tampoco me preocupan las hordas con las que suele llegar el señor José Tuárez a la Asamblea. Son hordas que han agredido a transeúntes, han agredido a miembros de la fuerza pública, han agredido a otros asambleístas. A estas alturas ya estamos curados del espanto. El asambleísta Fabricio Villamar, aquí en el informativo de Televicentro y el noticiero El Comercio TV, también a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Hacemos una pausa y volvemos en la entrevista en las radios.